Amados hermanos, esta tarde tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título, no eres tú, soy yo. Diga después de mí, no eres tú, soy yo. ¿Sabe? Hoy vivimos en un periodo de la historia muy particular, en el que la iglesia ha sido llamada para marcar el rumbo de su generación. Sin embargo, debemos entender que ser luz en medio de las tinieblas no es una tarea fácil que podamos llevar a cabo solo por nuestra capacidad. De tal manera que necesitamos como hijos de Dios entender que requerimos aprender a ser socios del Espíritu Santo si lo que queremos es en esta generación provocar cambios, provocar una transformación. El Señor desea que usted y yo podamos brillar en medio de las tinieblas y que podamos hacer equipo con el Espíritu Santo a fin de que podamos establecer el reino de los cielos en medio de esta generación y ser y hacer iglesia. Solo de esta manera vamos a poder marcar la diferencia en nuestra generación. Si somos objetivos, amados hermanos, no marcamos ninguna diferencia en nuestra sociedad simplemente asistiendo a la iglesia. Si nos comportamos durante la semana, no estamos marcando en realidad ninguna diferencia hacia el entorno en el cual nos desenvolvemos. Y no debemos de olvidar que el propósito de Dios es que seamos luz y que resplandezcamos. No solamente que brillemos en cuanto a nuestra vida íntima y personal, sino que las personas que están en torno a nosotros puedan ser impactadas por la gloria de Dios en nuestra vida. Hoy día son pocos los creyentes que saben que la responsabilidad de un mover fresco del Espíritu Santo en nuestra generación recae sobre sus hombros. Esto es algo que debemos entender, amados hermanos, porque el hecho de que la gente no esté percibiendo la gloria de Dios en medio nuestro es responsabilidad de cada uno de nosotros. Entonces, ¿cuál es nuestra obligación? Buscar más del Señor. ¿Para qué? Para que su gloria nos transforme. Y entonces, a través de nosotros, las personas en torno a nuestra vida sean transformadas por el poder de Dios. Si Dios no se está manifestando en nuestra vida, nosotros somos responsables de ello. Y a veces pareciera que no tenemos este concepto muy claro y se lo dejamos a Dios. Bueno, si Dios no se está manifestando en mi vida es porque seguramente Dios no quiere. Pero no nos hemos dado cuenta que somos nosotros los únicos responsables de que su gloria en nosotros se manifieste y que dicha gloria a través de nosotros impacte a aquellos que nos rodean. Es fácil para muchos creyentes culpar al entorno social, la maldad que va en aumento cada día, del por qué la gloria de Dios no está impactando la sociedad. Algunos creyentes están culpando al gobierno y a sus políticas incluyentes por la perversidad que se cierne en este tiempo. Pero si somos objetivos, amados hermanos, el Señor jamás delegó la responsabilidad de transformar su generación al gobierno, ni siquiera a las asociaciones civiles o religiosas. Es más, la transformación propuesta por el Señor no depende de las épocas y niveles de maldad. Sin embargo, debemos entender que esta labor le fue encomendada a la iglesia, a aquellos que tienen la capacidad de poder atraer la gloria de Dios a donde quiera que van y donde quiera que se desarrollan. Nosotros somos un factor de transformación en nuestra generación. ¿Por qué? Porque la iglesia es la única capaz de poder atraer y manifestar la gloria de Dios. Esto no lo puede hacer una asociación civil, esto no lo puede hacer una asociación religiosa, esto no lo puede hacer el gobierno. Entonces, no es responsabilidad ni del gobierno y sus políticas mundanas, no es responsabilidad de las asociaciones civiles o religiosas el poder transformar la sociedad, es responsabilidad de la iglesia. Y la iglesia de Jesucristo solo lo podrá hacer, solo va a poder producir ese cambio en la medida de que la iglesia participe de la gloria de Dios. Si la gloria de Dios está en nosotros, esa gloria nos va a transformar y nosotros vamos a entonces poder ser un factor de cambio.
A veces, amados hermanos, pareciera que hemos olvidado esa expresión bíblica que dice: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Y es que, siendo sinceros y honestos, pienso que nos hace falta buscar más de Dios. No solamente para que su luz esté entre nosotros, sino principalmente para que esta luz tenga la capacidad de resplandecer donde quiera que estemos. Sin importar el entorno en el cual te estés desenvolviendo, sin importar el lugar donde te encuentres, la gloria de Dios en ti debe de tener la capacidad para poder manifestar la gracia del Señor en tu vida e impactar la vida de aquellos que te rodean. Si eso no está aconteciendo, amados hermanos, tenemos un problema. Y este problema no tiene que ver con el entorno, ni tiene que ver con la maldad, ni tiene que ver con el diablo. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia ha recibido de parte de Dios el poder y la autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, teniendo la promesa de que nada nos puede dañar. ¿Cuál es el problema? Que muchos de nosotros no estamos tomando en serio nuestro caminar con Cristo. Y si no estamos tomando en serio nuestro caminar con Cristo, entonces el nivel de gloria en cada uno de nosotros se torna deficiente. Y algunos de nosotros somos más semejantes a unas lámparas que de repente se encienden y se apagan con facilidad. Nos hace falta el recurso de la gloria de Dios para poder ser relevantes en nuestra generación. Si la gloria de Dios no se está manifestando en nuestra vida, esa es la causa por la cual nuestra generación no está siendo impactada y no está siendo transformada. Si la gloria de Dios habitase en medio de nosotros y nosotros fuésemos transformados, nosotros tendríamos la capacidad de, como esa medida de levadura, transformar nuestra generación. No importa cuánta maldad hubiera en derredor, la luz en las tinieblas resplandece. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Los cristianos del siglo XXI no se están ocupando de la gloria de Dios como deberían ocuparse. Se están conformando con participar de una rutina que los mantiene entretenidos, pero no están aspirando a una relación que los pueda transformar. La palabra de Dios nos enseña la forma en la cual Dios desea obrar en esta generación y transformar nuestra sociedad. Mire, preste atención. En Romanos capítulo 8, versos del 18 al 21, la palabra del Señor dice lo siguiente: de hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. El apóstol Pablo está abordando un tema que hoy también a la iglesia le resulta común, y es que el ser cristiano presenta oposición. El ambiente en el cual como hijos de Dios nos desenvolvemos no es fácil para ser cristiano, no es fácil para que podamos influir sobre la sociedad. Sin embargo, no debemos olvidar que de acuerdo a lo que la Escritura enseña, el reino de los cielos avanza contra viento y marea. En este sentido, el apóstol Pablo está diciendo: no importa si en el desarrollo de tu vida cristiana te encuentras con diversos obstáculos y diversas situaciones que pudieran hacerte sentir que no tienes la capacidad de manifestar la gloria de Dios. Mientras que tú te mantengas firme al Señor, el proceso del Espíritu Santo en ti habrá de manifestar dicha gloria en tu vida y en tu entorno. ¿Comprende? Ahora, hay un efecto de que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida. Y es que el entorno a nosotros comienza a ser transformado. La Biblia dice así: la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. Otras traducciones dicen la manifestación. En otras palabras, nuestra sociedad, nuestro entorno que está inmerso en tinieblas y en maldad, está sujeto a corrupción, está viviendo una esclavitud que solo los hijos de Dios, manifestando la gloria del Señor en sus vidas, pueden traer libertad. Solo usted y yo podemos transformar nuestra sociedad, pero para ello necesitamos que la gloria de Dios
esté en nosotros, nos transforme y pueda revelarse a aquellos que en torno a nosotros están. Por eso es que el apóstol dice: la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. Si la gloria de Dios no está en nosotros, difícilmente vamos a poder manifestarnos como ese equipo con el cual el Espíritu Santo desea establecer el reino de los cielos en cualquier área donde nosotros nos estemos desenvolviendo. Necesitamos ser ese equipo que camina en unidad con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para el establecimiento del reino de los cielos. Porque fue sometida a frustración. ¿Qué? La creación. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar, ¿qué cosa? La gloriosa libertad de los hijos de Dios. Nosotros podemos ser un factor de cambio, un factor de transformación. Por eso el Señor Jesucristo dijo que nosotros éramos la sal de la tierra y la luz del mundo. Amados hermanos, como hijos de Dios, debemos entender que sin importar la situación por la cual atravesemos, necesitamos buscar a Dios de una forma más seria. ¿Para qué? Para que su propósito se cumpla en nosotros. Y el propósito de Dios es el de revelarnos su gloria. Es el de que cada uno de nosotros porte la gloria de Dios en su vida. Y ésta se manifieste en su generación. La gloria de Dios es el Espíritu de Cristo en nosotros. Entonces no debemos de conformarnos simplemente con participar de un culto cada fin de semana. Debemos de buscar el tener una relación profunda con el Señor. Nuestra sociedad está viviendo en oscuridad. Y la única manera en la cual esta sociedad podrá ser impactada y transformada es a través de vidas que manifiesten la gloria del Señor. Lamentablemente, hoy muchos cristianos no están buscando experimentar esa plenitud del Espíritu en sus vidas. Se están conformando y están viviendo muy por debajo del propósito de Dios para sus vidas. Hoy muchos cristianos están enfocados en hacer, pero se han olvidado de ser, de tener una relación con el Espíritu Santo. Han encasillado su relación con el Señor a una actividad cada fin de semana, cuando deberíamos de buscar que en la medida en la cual nosotros nos rendimos al Espíritu del Señor, Él nos transforma con un mayor nivel de gloria a fin de que seamos semejantes a Cristo. Hoy muchos cristianos no están buscando genuinamente ni sinceramente la presencia de Dios, porque en sus corazones hay indiferencia. ¿Alguna vez usted ha percibido indiferencia de alguna persona a la cual usted ama? ¿Cómo lo ha sentido? ¿Cómo lo ha percibido? ¿Cómo lo vive? ¿Cuántas veces nosotros como iglesia estamos siendo indiferentes al propósito de Dios para nuestra vida? Decimos estar, pero en realidad no estamos. ¿Alguna vez, amado hermano, se ha cuestionado por qué, si el mensaje del Evangelio es tan poderoso como la palabra misma lo expresa, por qué no produce en nosotros los cambios que quisiéramos? ¿Por qué pareciera que el mensaje de la palabra de Dios está perdiendo relevancia en esta generación? Para muchas personas hoy no es relevante el mensaje del Evangelio. Es relevante la opinión de minorías. Pero pareciera que la sociedad está considerando obsoleto el mensaje de la cruz. ¿Y sabes por qué lo consideran obsoleto? Porque ni siquiera nosotros, el pueblo del Señor, nos provoca relevancia o expectativa. Nosotros estamos menospreciando ese mensaje que deberíamos exaltar y pregonar. Somos nosotros los que estamos limitando el mover del Espíritu Santo en nuestra generación. ¿Por qué? Porque somos nosotros los únicos responsables.
Y debido a nuestra indiferencia es que el mover del Espíritu Santo no está impactando nuestra vida y el entorno como pudiera hacerlo. En la Biblia, amados hermanos, encontramos dos sucesos similares con resultados diferentes. Y es muy probable que al observar estos ejemplos podamos darnos cuenta de nuestra real condición a los ojos de Dios. Y esto se lo menciono porque a muchos de nosotros no nos gusta observar nuestra realidad porque dicha realidad nos incomoda. A muchas personas hoy día no nos gusta que nos digan en qué nos estamos equivocando, qué es lo que estamos haciendo mal. Y sabes, si nosotros queremos proyectar nuestra vida en la dirección que Dios quiere, necesitamos saber exactamente de dónde estamos partiendo. Y esto tendrá mucho que ver con aceptar cuál es la condición de nuestro corazón. El Señor Jesucristo lo expresó de esta manera y Él dijo: ¿quién de ustedes que quiere edificar una torre no se sienta primero y calcula si tiene lo suficiente? No para comenzar, sino para concluir el proyecto. Y sabe, una de las primeras cosas que deberíamos de buscar si quisiéramos edificar una torre es saber si contamos con un terreno. Muchos de nosotros no nos estamos dando cuenta de cuál es la verdadera condición de nuestro corazón. Y al no reparar en cuál es la condición de nuestro corazón, idealizamos nuestra vida. Y no nos damos cuenta de qué cosas necesitamos cambiar, qué cosas en nuestra vida están mal, qué cosas en nuestra vida necesitan del gobierno de Dios. Mientras que nosotros caminemos en una relación idealizada, no tendremos la capacidad para proyectarnos de una forma más certera, más asertiva en la dirección que Dios quiere. ¿Por qué? Porque no estamos partiendo de una realidad, no estamos siendo objetivos con nuestro caminar, con nuestra vida misma. Estamos partiendo de un ideal. Idealmente soy un buen cristiano. ¿Por qué lo dices? Porque asisto los fines de semana a la iglesia. Idealmente soy un buen cristiano. ¿Cómo lo sabes? Es que participo de un ministerio. Idealmente soy un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque hice una oración de fe. Pero sabes, si partimos de lo que es para nosotros ideal, sin ser objetivo, nunca sabremos realmente qué es lo que necesitamos de Dios en nuestra vida. Sin embargo, si escuchamos la voz del Espíritu Santo que da testimonio a nuestro espíritu de que somos orgullosos, de que somos vanidosos, de que somos personas que difícilmente reconocen sus errores y comenzamos a humillarnos delante del Señor, entonces tenemos algo sobre lo cual poder edificar. No partas de una idealización de tu caminar cristiano, porque entonces no tendrás un cimiento sólido sobre el cual edificar una relación con Cristo. Acepta el testimonio del Espíritu Santo a tu corazón de aquellas áreas en tu vida que necesitan ser gobernadas por Dios, para que entonces tengas la capacidad de poder edificar tu vida en la verdad. A muchos de nosotros no nos gusta, pero necesitamos darnos cuenta cuál es la condición de nuestro corazón. Y básicamente te quiero hablar de dos casas espirituales que ambas estuvieron expuestas a la gloria de Dios, pero los resultados fueron muy diferentes. Y posiblemente tú estés habitando en una de ellas, pero necesitamos del testimonio de la palabra y del Espíritu Santo para poderlo saber. Mire, considere lo siguiente. El problema con el cual muchos creyentes batallan cuando hablamos de su participación de la gloria de Dios, escuche, no es la ausencia de la gloria, sino su familiaridad e indiferencia para lo santo y sagrado. ¿Cuál es el problema de la iglesia del siglo XXI? No que no tengamos la gloria de Dios. El problema de la iglesia del siglo XXI es que está demasiado familiarizada con la gloria de Dios. Y la familiaridad provoca un problema a nivel relación iglesia-Dios o relaciones humanas. Toda relación humana que se fundamenta en la familiaridad perderá el interés y comenzará a manifestar indiferencia y falta de respeto. Y eso es lo que le acontece a la iglesia del siglo XXI. Nos hemos familiarizado tanto con las cosas de Dios que las menospreciamos.
¿Por qué? Porque nos resultan comunes. Cuando algo es común en tu vida, dejas de apreciarlo, dejas de valorarlo. ¿Por qué? Porque se ha vuelto para ti algo rutinario. Se ha vuelto para ti algo que no necesitas agradecer, que consideras que no necesitas valorar, porque crees que te lo mereces. Y sabe, debemos entender que cuando hablamos de las cosas de Dios, ninguno de nosotros merece nada. Todo lo que tenemos de Dios es por amor, misericordia y gracia. Entonces tenemos que despojarnos de toda familiaridad si lo que queremos es en realidad participar de las realidades espirituales que hay en Cristo Jesús. El problema, y reitero, subrayo, de muchos creyentes no es que no estén en un ambiente de gloria. Llegan a la iglesia, participan de la alabanza y la adoración. Esta es una atmósfera de gloria. Escuchan la palabra del Señor, es una atmósfera de gloria. Pero ¿por qué no hay cambios trascendentales en su vida? ¿Por qué no tienen la capacidad de resplandecer e impactar la vida de aquellos que les rodean? Porque se han familiarizado con la gloria de Dios. Entonces no tienen expectativa. Llegan y hacen todo lo que hacen de forma mecánica, porque su relación con Dios se ha reducido a una rutina. Entonces llegan y escuchan la música, las canciones, y ellos participan de ellas de forma mecánica. Muchas personas que están participando de la alabanza y adoración de forma mecánica ni siquiera están meditando en lo que están cantando, solo están siendo parte de algo. ¿Cuántas personas están escuchando la palabra de Dios, pero como les entra por un oído, les sale por otro, y de repente ya sus pensamientos comienzan a extraviarse en lo que tienen que pagar, en lo que tienen que hacer, en lo que realizarán la siguiente semana? ¿Por qué? Porque han perdido expectativa. Cuando algo provoca dentro de ti expectativa, tiene tu atención, donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Pero la familiaridad acaba con ello. Cuando la gloria de Dios se torna para nosotros familiar, entonces dejamos de experimentar esa expectativa, ese interés. Ay, pues es el culto. Y entonces la gloria a la cual podríamos tener acceso y la cual podría transformar nuestra vida, se ve coartada por nuestra actitud. Y lejos de transformarnos, entonces simplemente se queda como una experiencia más en nuestro haber, pero no hay una relación que nos transforme. Al hablarte de estas dos casas espirituales que vamos a contrastar en esta tarde, me refiero a la casa de Abinadab y a la casa de Obed-edom. La casa de Abinadab y la casa de Obed-edom son dos casas que disfrutaron de la gloria de Dios. La presencia de Dios estuvo en medio de ellos, pero el resultado fue muy diferente. Y es lo que quiero que analicemos en esta tarde. Lea conmigo a la cuenta de 3 lo que tenemos proyectado en la lámina. 1, 2, 3. Todo creyente que no mantenga viva su relación con el Espíritu Santo corre el riesgo de encajonarla y reducirla a una rutina, lo cual al paso del tiempo y como resultado de nuestra indiferencia y familiaridad evitará que Dios manifieste la gloria que ya había sido destinada a ser manifestada en su vida y a través de su vida. Recuerda ese pasaje en Jeremías cuando dice la Escritura: porque yo sé muy bien los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de bien y no de mal, a fin de darles un futuro y una esperanza. Dios no está improvisando con tu vida. Él ya determinó un plan para tu vida y Él incluso ya determinó un nivel de gloria para tu caminar en Cristo. Pero es tu actitud lo que va a determinar si esa gloria destinada a ser manifestada en tu vida y a través de tu vida se manifiesta o no. Porque si en ti prevalece una actitud
de indiferencia dada tu familiaridad con las cosas de Dios? Créeme, aunque Dios haya predestinado para ti un mayor nivel de gloria, no podrás disfrutar de él en cuanto a una transformación íntima y una manifestación hacia el entorno en el que te desenvuelves por causa de tu familiaridad. Porque cuando nos familiarizamos dejamos de valorar, dejamos de aquilatar. Y amados hermanos, debemos de darnos cuenta y descubrir si quizá estamos nosotros en una situación y en una actitud que nos esté impidiendo movernos hacia aguas más profundas en el Señor. Todo creyente que no mantenga viva su relación con el Espíritu Santo corre el riesgo de encajonarla y reducirla a una rutina. Y lamentablemente esto es lo que muchos creyentes hoy tienen, una rutina, una religión, pero no tienen una relación con el Espíritu Santo. Y eso, amados hermanos, nos limita en gran manera. ¿Por qué? Porque no podemos manifestar la gloria de Dios en nuestra vida, ni a través de nuestra vida. Vamos a ver un ejemplo y voy a leerles primer libro de Samuel, capítulo 7, versos del 1 al 3 en la Nueva Traducción Viviente. Escúchela con atención, si quiere búsquela en su Biblia y vamos a hacer el contraste entre algunas expresiones que están en el texto sagrado y la diferencia en las diferentes traducciones. Primero de Samuel, capítulo 7, versos del 1 en adelante. ¿Lo tiene? Dice la escritura así: entonces los hombres de Kiriat Yarim fueron por el arca del Señor, la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en las laderas, y comisionaron a su hijo Eleazar para que se encargara de ella. Esta expresión es muy interesante porque tanto en la NBI como en la Reina Valera y en la Biblia del lenguaje actual, la traducción en lugar de comisionar es consagrar. El término consagrar aplica a aquello que se destina para uso exclusivo de. Por ejemplo, usted tiene consagrado su cepillo de dientes. Su cepillo de dientes es para uso exclusivo de usted. ¿Está de acuerdo? De la misma manera, cuando aplicamos este término a nuestra vida, así deberíamos considerarnos como un pueblo adquirido por Dios, cuyo fruto debe de ser la consagración para honrar al Señor. ¿Entendemos esto? Pero me llama mucho la atención la forma en la cual la Nueva Traducción Viviente hace alusión a una expresión distinta. La Nueva Traducción Viviente no traduce consagrar, traduce comisionar. Y esto me llama mucho la atención porque hay una diferencia en cuanto a la actitud del corazón. La consagración debería de ser un fruto en nosotros de convicción, de amor. ¿Por qué te consagras a Dios? Por amor, por convicción. Pero en el caso de Eleazar, él está siendo comisionado para hacerse cargo de algo que nadie más en derredor quiere hacerse cargo. Entonces él está desempeñando un cargo administrativo, no por convicción, no por devoción, no por vocación, sino más bien por imposición. ¿Y cuántos de nosotros no estamos participando de las cosas santas no por convicción, no por amor, no por devoción, no por vocación, sino principalmente por una imposición? Y a veces hasta muy personal, muy íntima. Es que si no van a decir que no estás creciendo. Es que si no van a decir que no estás dando fruto. Es que si no, ¿qué va a pensar la gente? Y muchos de nosotros, amados hermanos, sin amar realmente las cosas de Dios, estamos queriendo participar de aquello que a Dios corresponde. Y sabe, si usted lo hace por obligación, por imposición, no podrá dar el fruto que Dios quisiera que usted diera si en su corazón hubiera amor, hubiera convicción, hubiera devoción.
hubiera vocación. Su ministerio sería llevado a nuevos niveles si usted tuviera estas características que denotan una relación con el Espíritu Santo. Llevaron el arca de Dios, los de Kiriat Yarim, a la casa de Abinadab. Y entonces dijeron, ¿quién será bueno para cuidar del arca? Y uno dijo, yo propongo a Eliezer. Y otro dijo, está bien, yo lo secundo. Y al final quedó ese hombre como el encargado del arca. La Biblia dice que fue comisionado. Ahora, continúa el verso 2, léalo. Dice, el arca permaneció en Kiriat Yarim mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? 20 años en total. 20 años. El arca del Señor estuvo en la casa de Abinadab 20 años. Y la Escritura enfatiza mucho tiempo. Y sabe, esa gloria que estaba allí no tenía la capacidad de impactar su entorno. ¿Por qué? Vean lo que dice la Escritura. Durante ese tiempo todos los israelitas se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. Ahí estaba la gloria de Dios en la casa de Abinadab, pero nadie lo podía notar en derredor, porque ni siquiera la gente que estaba dentro de la casa de Abinadab disfrutaba de esa gloria. ¿Y sabe por qué? Por su familiaridad. Esto es algo tremendo, pero ¿cómo llega el arca de Dios a la casa de Abinadab? Esto es algo muy interesante, porque en el contexto recordemos que quien ministraba el arca de Dios era el sacerdote Elí. El sacerdote Elí tenía 2 hijos, Ofni y Fines. Y estos 2 eran perversos. El niño Samuel apenas empezaba a desarrollar su ministerio. Pero dice la Escritura que en un momento de la historia, el ejército de Israel se enfrentó al ejército de los filisteos y los filisteos provocaron una baja como de 5,000 soldados en el ejército de Israel. Y los de Israel dijeron, vamos a perder, vamos por el arca. Y estos en su impulso fueron por el arca del Señor, la llevaron al campo de batalla sin tener la dirección del Señor, sin tener el respaldo del Señor. Y allí fueron Ofni y Finés a ministrar, lo pongo entre comillas, para que Dios les diera la victoria. ¿Cuál fue el resultado? Los filisteos vencieron sobre los israelitas y capturaron el arca de Dios. Uno de los israelitas que estaba en medio de toda esta situación escapó y llegó ante el sacerdote Elí. El contexto de la condición de Elí nos revela cómo se añeja una vida espiritual que no tiene contacto con la gloria de Dios. El primer libro de Samuel nos da muchos rasgos acerca de Elí, quien representa el mover del Espíritu en su generación, la autoridad, el liderazgo. Cuando un liderazgo provee más para su comodidad que para el servicio a Dios, comienza a añejarse. Recuerde que la Biblia dice que Elí dormía en su habitación, lejos de la gloria de Dios, mientras que Samuel dormía en la presencia del Señor. Eso provocó que la visión en Elí se fuera perdiendo. Para este momento de la historia, dice la Escritura que Elí ya estaba completamente ciego. Es un líder que ha perdido la visión, es un líder que ha perdido la capacidad de percibir lo que Dios desea hacer en su generación. Y dice la palabra del Señor que cuando llegó aquel que estaba huyendo de la guerra y le dijo, Elí, dime qué es lo que está pasando, este le dijo, Israel ha caído y el arca de Dios ha sido capturada. Cuando Elí escuchó, el arca de Dios ha sido capturada, dice la Escritura que él se fue de espaldas. Y como era un hombre muy pesado, fíjese nada más, su inactividad lo llevó a acumular. Hablaríamos aquí de otra situación que se da a nivel espiritual. Cuando dejas de esforzarte por las cosas de Dios, comenzamos solo a acumular. Acumulamos cursos, acumulamos conocimiento, acumulamos experiencias, pero no estamos dando fruto. Elí cae de espaldas y se desnuca y en ese momento muere.
él se desmaya a causa de la noticia de que tanto sus dos hijos como el arca de Dios, sus dos hijos han muerto y el arca de Dios ha sido capturada. Entonces Elí cae y se desnuca, y su nuera, la esposa de Finés, escucha que su suegro se acaba de desnucar y que su esposo y su cuñado han muerto en el combate y que el arca de Dios ha sido capturada. Ella estaba embarazada y en ese momento comienzan sus dolores de parto. Ella comienza a dar a luz y se provoca un desgarre que comienza a comprometer su vida. Ella está teniendo una hemorragia que no pueden controlar, se está desangrando. Nace finalmente la criatura, ella ya está moribunda y le preguntan las parteras, le dicen: has tenido un hijo varón, ¿cómo quieres nombrarlo? Y ella lo único que expresa es Icabod. Icabod significa sin gloria. ¿Será que estamos ante el nacimiento de una generación que no tiene la gloria de Dios? ¿Ante una generación que no conoce al Señor? ¿Ante una generación que no sabe apreciar la presencia de Dios? Los filisteos tuvieron el arca del Señor por espacio de 7 meses. Y es donde se da en la escritura ese encuentro entre el arca del Señor y Dagón, el dios de los filisteos. ¿Qué hace el Señor con Dagón? Lo humilla y después castiga a los filisteos con una plaga de ratas y úlceras. ¿Y qué hacen los filisteos? Los filisteos son un pueblo pagano. A ellos no les interesa la gloria de Dios, pero al verse afectados, lo primero que dicen es: vamos a colocar el arca del Señor en una carreta nueva tirada por 2 bestias, y si esa arca se mueve en la dirección de Bet-Semes, sabremos que fue el Señor el que nos castigó. Si se va en cualquier otra dirección, pues esto fue una situación que no tiene explicación. Así lo hicieron. Y dice la palabra del Señor que las 2 bestias se fueron mugiendo en camino a Bet-Semes. El arca de Dios llega a Bet-Semes. Por 7 meses los israelitas, los sacerdotes que están en la tribu de Bet-Semes, no han hecho nada. Y cuando ven el arca de Dios, comienza a haber algarabía, comienza a haber alegría, comienza a haber gozo. Porque el arca de Dios está llegándoles. ¿Sabes? Cuando algo llega a tu vida y tú no has pagado por ello, tú no lo puedes valorar. Y fue lo que le sucedió a los de Bet-Semes. Les llegó muy fácil el arca de Dios. Y ellos deshonraron a causa de su familiaridad la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la ley de Moisés, solo el clan de la tribu de Leví que tenía acceso a las cosas más santas era el clan de Coré. Y dice la escritura de Coat, perdón, dice la escritura que ellos miraron dentro del arca y Dios los mató a todos los que miraron dentro del arca. Hay una enseñanza que di ya hace bastante tiempo, más de 15 años seguramente, que titulé Orden, Gloria y Juicio. Y en esa enseñanza enseño que cuando tú cumples con el orden de Dios, la manifestación de la gloria del Señor es consecuencia del orden que vives. Pero si estamos en medio de una manifestación de la gloria de Dios y hay desorden, la consecuencia de ese desorden al estar en la gloria es el juicio. Está habiendo un ambiente de gloria. Está el arca de Dios en medio de los de Bet-Semes. Pero a causa de su deshonra, ese ambiente de algarabía se convierte en un ambiente de luto. En lugar de que los de Bet-Semes reconocieran: hice mal, Señor, perdónanos, pero quédate con nosotros, dicen: ya no lo queremos. Desechan la gloria de Dios como si fuera cualquier cosa. Y todo por causa de su familiaridad. Entonces le escriben a los de Kiriat Yarim:
Y les dicen, tenemos la gloria del Señor, pero ¿saben qué? Nos trajo mal, nos mató un montón de gente. ¿La quieren ustedes? Llévensela. ¿Cuántas veces nosotros, en lugar de reparar en lo que estamos haciendo mal, en aquello que nos hemos equivocado, preferimos mejor desechar aquello que Dios está poniendo en nuestras manos? ¿Sabe por qué? Porque somos orgullosos. Porque no estamos permitiéndole a Dios hablar a nuestro corazón. Los de Kiriat Yarim dijeron, sí, queremos la gloria, pásenosla. Y es como llega la gloria de Dios a la casa de Abinadab. Pero ¿sabes qué es lo que sucede? 20 años y no pasa nada. ¿Por qué? Porque la casa de Abinadab representa a aquellos que están expuestos a la gloria de Dios, pero no aman su gloria. Y estar expuesto a la gloria de Dios, pero no amarla, jamás producirá en ti trascendencia, jamás podrá transformarte. Podrás estar en un ambiente de gloria, pero nunca experimentar el poder de Dios. ¿Por qué? Porque no lo amas, porque no lo deseas realmente. Un creyente que vive en la casa de Abinadab no es un ignorante de la palabra. La conoce y sabe lo que debe de hacer. Sin embargo, su frialdad por Dios mismo lo torna indiferente. ¿Cuántas personas pueden simplemente decir, hoy no puedo servir, hoy no me puedo congregar, hoy no puedo hacerlo, Dios entiende? Matizamos de espiritualidad nuestra indiferencia, porque si tuviéramos interés, ajustaríamos toda nuestra agenda para poder no faltarle al Señor. Sería para nosotros prioridad. Pero ¿qué sucede? Si algo se nos atraviesa, ya no es para nosotros entonces relevante cumplir con el Señor. Ay, no pasa nada. Escucha la voz de tu familiaridad. Tu familiaridad es lo que te está impidiendo honrar al Señor. Una persona que vive en la casa de Abinadab participa de las cosas santas, pero nunca es transformado. Por eso no es capaz de resplandecer. No es capaz de alterar su entorno, ya que ha menospreciado la gloria de Dios, que es su espíritu, al tratarlo como algo común. ¿Cuántos dentro de la iglesia consideran al Espíritu Santo como algo común? No lo dicen con sus labios, pero con sus acciones así lo demuestran, porque no desean tener ni desarrollar una relación con el Espíritu del Señor. Lo encajonan a algo que pertenece a la iglesia, cuando deberíamos de buscarlo día a día, queriendo conocerle más, queriendo tener más de Él. ¿Sabe? En la casa de Abinadab, el tiempo no es sinónimo de crecimiento y madurez. El tiempo es solo cuestión de antigüedad, y jamás la antigüedad será sinónimo de vigencia. Jamás la antigüedad va a ser sinónimo de vigencia. Muchos de nosotros estamos teniendo una relación de antigüedad con la religión, pero no estamos teniendo una relación que nos permita experimentar nuevas cosas y fomentar en nosotros un deseo por más de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque para nosotros esto ya es familiar. No estamos en realidad creciendo, no estamos en realidad madurando, solo están pasando los años. ¿Cuánto tiempo llevamos en las cosas de Dios y seguimos batallando con lo mismo? Con nuestra dificultad para leer la palabra, con nuestra apatía para orar, con nuestra indiferencia para congregarnos, con nuestros pretextos que ni nosotros nos los creemos. ¿Sabe por qué? Porque estamos en la casa de Abinadab. Y en la casa de Abinadab se tiene la gloria y pasa el tiempo, pero no pasa nada. Si usted solamente en su caminar con Cristo está acumulando antigüedad, usted está en la casa de Abinadab, donde la gloria no lo está transformando y donde la gloria no está impactando su derredor. Está la gloria de Dios allí,
pero parece que está neutralizada. ¿Por qué? ¿Qué es lo que la ha neutralizado? Mi familiaridad, mi indiferencia. Si yo amara las cosas de Dios, si yo tuviera una expectativa por las cosas de Dios, si yo pudiera demostrarle al Señor que mi tesoro está con Él, la transformación no se detendría. Es como en una relación. Usted muestra indiferencia, muestre apatía, muestre menosprecio, muestre falta de respeto. Y esa relación no va a poder trascender porque no tiene la capacidad de poder prevalecer. Y amados hermanos, muchos de nosotros lamentablemente estamos en un ambiente de gloria, pero no estamos experimentando la gloria por nuestra actitud de indiferencia hacia las cosas de Dios. Un creyente que vive en la casa de Abinadab es propenso a diluir sus principios y a comprometer sus ideales e identidad a fin de no incomodar a nadie. El Señor Jesucristo dijo que por causa de Él seríamos aborrecidos de todas las naciones. ¿Y sabe qué es lo que procura la iglesia del siglo XXI? Ser amada. Nos cuesta trabajo incomodar a aquellos que en tinieblas están siendo luz. Preferimos camuflajearnos, mezclarnos, amoldarnos a ser verdaderamente luz. Y ese es un problema muy serio en nuestra generación, por el cual, aun cuando estamos participando de la gloria de Dios, esa gloria no tiene la capacidad de transformarnos a nosotros y de transformar el entorno en el que vivimos. Somos esa clase de creyentes que comprometen su conocimiento bíblico, su entendimiento de la palabra, por simplemente no incomodar a otros. No, pues allá cada quien. Pero entonces no eres luz. No se prende una lámpara y se esconde debajo de un cajón. Se coloca en lo alto para que alumbre a todos. No te estoy diciendo que a partir de hoy tomes una actitud para estar juzgando la vida de los demás, pero sí para que seas un ejemplo de la transformación que Dios está obrando en tu vida y cómo a través de esa transformación tú puedes impactar tu entorno. En el segundo libro de Samuel, la palabra de Dios nos revela algo muy interesante. Vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 6. A partir del verso 3, nos dice la Escritura que David comenzó a tener el deseo de llevar el arca del Señor a Jerusalén. Y dice la Escritura que colocaron el arca de Dios en una carreta nueva. ¿Esto se le hace familiar? Fue lo mismo que hicieron los filisteos, ¿cierto o no? Yo le mencioné que los filisteos eran un pueblo pagano, un pueblo ignorante. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que los de la casa de Abinadab no quieren incomodar a David, no quieren incomodar al rey. Y por esta razón es que ellos prefieren diluir lo que saben, lo que conocen, lo que entienden, para no incomodar al rey. ¿Cuántas veces tú, por no querer incomodar a un familiar, te camuflajeas y haces lo que en tu conciencia sabes que es reprobable a los ojos de Dios? Estamos comprometiendo la gloria de Dios en nosotros. No estamos resplandeciendo, no estamos impactando el entorno, no estamos siendo diferentes. Buena es la sal, pero si la sal pierde su sabor no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada de los hombres. Nos convertimos en escarnio, nos convertimos en la burla de los demás. Cuando se secretean y dicen, ves, va a la iglesia, pero no es tan santo como dice. Nada más va a darse golpes de pecho los fines de semana, porque mira, ofrécele esto y redondito. La palabra de Dios nos dice que colocaron el arca de Dios en una carreta nueva. La casa de Abinadab había tenido que estudiar la ley de Moisés y por ende en la casa de Abinadab se sabía que el arca de Dios debía de transportarse sobre los hombros de los levitas. Lo sabían. Pero ¿por qué no le dijeron a David que no lo hiciera como lo hacían los paganos?
porque no lo querían incomodar. Un creyente que vive en la casa de Abinadab compromete su luz, compromete la gloria que Dios ha puesto en ellos para no ser incómodo a la demás gente. Dice la palabra del Señor: colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y se la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba situada en una colina. Usa y Agío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta nueva que llevaba el arca de Dios. Agío iba delante del arca, mientras David y todo el pueblo de Israel danzaban ante el Señor con gran entusiasmo y cantaban al son de arpas, liras, panderetas, sistros y címbalos. Hay un ambiente de gloria, pero esa gloria está contenida a causa de la actitud de aquellos que están sirviendo al arca de Dios. Y dice la palabra del Señor que al llegar a la parcela de Nacón, los bueyes tropezaron, pero Usa, extendiendo las manos, sostuvo el arca de Dios. El arca va siendo trasladada en una arca nueva, en una carreta nueva. Van tirando de ella unos bueyes y estos tropiezan, y el arca de Dios parece ser que se va a caer. Y Usa detiene el arca y la coloca dentro de la carreta. Aparentemente, lo que Usa hace es loable. Impidió que el arca de Dios cayera. Pero el arca de Dios no caería si se estuvieran haciendo las cosas a la manera de Dios. El problema es que tratamos de atraer la gloria de Dios con nuestros métodos, con nuestras formas, y en esa relación que no tiene como fundamento la palabra de Dios, comienza a crecer una familiaridad. Y entonces Usa se atreve a extender su mano y detener el arca por su familiaridad con el arca. ¿Cuánto tiempo llevaba él viendo el arca? 20 años. Y esa familiaridad no provocó respeto, porque no generaba expectativas. ¿Cuál era la actitud del pueblo de Israel? Pues parece que el Señor nos ha olvidado. Y fíjese lo que dice la Escritura. Pero Usa extendió las manos y sostuvo el arca de Dios. Con todo, la ira del Señor se encendió contra Usa por su atrevimiento. ¿Cómo te atreves a extender tu mano y tocar mi arca? Y dice la Escritura, y lo hirió de muerte allí mismo, de modo que Usa cayó fulminado junto al arca. Un creyente que vive en la casa de Abinadab no es consciente de que lo que tiene es por gracia, amor y misericordia. Por ende, no sabe tener una actitud de gratitud genuina ante el favor que el Señor le está brindando. Hay personas que no saben agradecer. No sé si usted alguna vez se ha topado con alguien que le responde: yo nunca te lo pedí, tú me lo diste porque quisiste. He escuchado a personas hablar así de cosas materiales, pero también tristemente personas hablar así de sus llamados ministeriales. Tratan con desdén la obra de Dios. No crea que usted está en el ministerio que está porque simplemente usted tiene cierta empatía con su servidor, o porque tenemos cierto grado de amistad o de relación. Usted está desempeñando el ministerio que desempeña porque Dios ha depositado en usted un voto de confianza. Y no puede decir usted: yo nunca lo pedí. Es la misericordia de Dios y deberíamos de aprender a aquilatarla, a valorarla, su amor y gracia, y hacerlo con la mejor actitud. ¿Por qué? Porque no merecemos participar de las cosas santas. No lo merecemos. Y sin embargo, Dios nos permite hacerlo en su infinita misericordia, gracia y amor. Pero cuando tú vives en la casa de Abinadab, te has familiarizado tanto con la gloria de Dios que no puedes valorarla.
Usa estaba tan familiarizado con las cosas de Dios que no pudo honrar ni respetar la gloria de Dios en el arca del Señor. Y por esta razón es que el Señor le quitó la vida. Si nosotros vivimos en la casa de Abinadab, podemos tener contacto con la gloria, pero nunca habrá transformación. Tenemos que movernos de casa, y la casa correcta es la casa de Obed-edom. Fíjese, como hijos de Dios cuando como hijos de Dios encontramos deleite en la presencia del Señor, descubrimos que no hay nada para nosotros de mayor valor que la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo. Y surge en nosotros un anhelo por ser útiles a sus propósitos, lo cual provoca que su gloria nos transforme y a través de nuestra vida otros sean bendecidos. Íbamos leyendo hasta el verso 6, donde nos dice la Escritura que Usa extendió su mano para detener el arca de Dios. Y el verso 7 nos dice que Dios se encendió en su ira contra Usa por su atrevimiento y lo mató. Y vea lo que la Biblia nos enseña versos hacia adelante. Verso 8: David se enojó porque el Señor había matado a Usa, así que llamó a aquel lugar Perez Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Yo creo que la expresión más propia para esta declaración acerca del sentimiento que había en David es frustración. David está frustrado. ¿Por qué? Porque él tiene un deseo en su corazón y las cosas no están saliendo como él lo quisiera. Pero es que David no está haciendo las cosas a la manera de Dios, y eso le provoca a él frustración. ¿Por qué? Porque los de la casa de Abinadab pudieron haberle dicho: no, rey, usted no debe de transportar el arca de Dios en una carreta. Eso se lo deja a los filisteos que no conocen a Dios. Pero la ley de Moisés dice que el arca del Señor debe de ser transportada sobre los hombros de los levitas. No haga tal cosa, rey. Pero no lo quisieron contradecir. Diluyeron sus principios. ¿Para qué lo incomodamos con la luz que hay en nosotros? ¿Cuántos de nosotros no estamos actuando de esa manera con aquellos que nos rodean? Dice la Escritura que David estaba frustrado y por eso llamó a ese lugar Perez Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Verso 9 dice: aquel día David se sintió temeroso del Señor y exclamó: es mejor que no me lleve el arca del Señor. Y como ya no quería llevarse el arca del Señor a la ciudad de David, entonces ahí yo podría meter un paréntesis. Comenzó a preguntar: ¿quién de ustedes tendría el corazón para resguardar el arca de Dios? Y entonces hubo por allí un voluntario. Y es que note la diferencia entre Eleazar y Obed-edom. Eleazar está siendo comisionado, le está siendo impuesta una tarea que él no ama hacer, pero que hace por causa del estatus, por causa del beneficio, por causa de el que dirán. Oh, el arca de Dios está en la casa de Abinadab y la ministra Eleazar su hijo. Pero ¿qué fue lo que produjo como resultado? Nada. En 20 años, nada, seguía igual. Entonces David le propone a la asamblea: ¿quién de ustedes tiene un corazón como para resguardar el arca de Dios? Y Obed-edom levanta su mano y dice: yo amo la gloria. Y dice la Escritura, cierro el paréntesis, dice la palabra del Señor: y como ya no quería llevarse el arca del Señor a la ciudad de David, ordenó que la trasladaran a la casa de Obed-edom, oriundo de Gat. Fue así como el arca del Señor permaneció 3 meses en la casa de Obed-edom de Gat. Y el Señor lo bendijo a él y a toda su familia. 20 años y no pasa nada. 3 meses y Dios comienza a manifestarse. ¿Por qué? Porque no hay familiaridad. Porque la familiaridad te impide valorar. Cuando tú te familiarizas con las cosas de Dios, las menosprecias.
Por eso nos permitimos llegar tarde. Ay, no pasa nada. Estás familiarizado. Si realmente tuvieras celos por las cosas de Dios, créeme, no te lo permitirías. Ay, voy a realizar mi ministerio así como salga. Total, es para cubrir un horario. Si tuvieras realmente celo por las cosas de Dios, no te lo permitirías. Tendrías ese corazón que ardía en David cuando él decía: no le daré al Señor nada que no me cueste. Pero nuestra familiaridad es lo que nos hace pretextar para no congregarnos, para no cumplir con nuestras responsabilidades, para no comprometernos más con el Señor. Es nuestra familiaridad lo que está impidiéndote que la gloria de Dios te transforme y se manifieste a través de ti. Menospreciamos su gloria, la tenemos en poco porque siempre la hemos tenido. Pero te puedes dar cuenta que estás viviendo en la casa de Abinadab porque no te está transformando. 3 meses bastaron para que la gloria de Dios comenzara en la casa de Obed-Edom a transformar su vida y la de su familia. Solo 3 meses. ¿Cuál fue la diferencia? Era la misma gloria, era la misma arca. ¿Por qué en 3 meses Obed-Edom está experimentando algo que en la casa de Abinadab en 20 años nunca se experimentó? Familiaridad, honra, respeto, devoción. ¿Cuántas veces estamos ante la gloria de Dios y no tenemos la capacidad de valorarla? El Espíritu Santo nos habla a través de las enseñanzas, a través de los mensajes. ¿Y qué hacemos entre semana? Le ponemos al canal del pastor y mientras que él está ahí hable y hable, yo hago mis cosas. ¿A quién le predicó el pastor? A la planta, a los muebles. ¿Te imaginas? En el tiempo de Jesús, la gente que iba a escuchar el sermón, menospreciarle. La gente que estaba ahí menospreciándole y esperando a ver a qué hora repartían los panes y los pescados, solo se iba a su casa con el estómago lleno. Pero nada más en su vida cambiaba. Quien vive en la casa de Obed-Edom experimenta una transformación. Y no solamente una transformación personal, es una transformación que comienza a impactar el entorno. Vea lo que dice la Escritura. Fue así como el arca del Señor permaneció 3 meses en la casa de Obed-Edom de Gat, y el Señor lo bendijo a él y a toda su familia. En cuanto le contaron al rey David que por causa del arca del Señor había bendecido a la casa de Obed-Edom y toda su hacienda, David fue a la casa de Obed-Edom y en medio de una gran algarabía trasladó el arca de Dios a la ciudad de David. Apenas habían avanzado 6 pasos los que llevaban el arca cuando David sacrificó un toro y un ternero engordado. Vean nada más esto. David llega nuevamente, y se lo puedo asegurar, con una carreta nueva. ¿Y qué sucede? Los de la casa de Obed-Edom le dicen: no, mi señor, en estos 3 meses hemos leído la Escritura y hemos descubierto que la ley de Moisés dice que el arca no debe de transportarse sobre una carreta, sino sobre los hombros de levitas. Su luz alumbró al rey. ¿Por qué no lo hicieron los de la casa de Abinadab? Porque los de la casa de Abinadab diluían sus principios para no incomodar. Pero a los de la casa de Obed-Edom les interesaba más honrar al Señor que al rey. Y entonces David dijo: hagámoslo como lo expresa la ley de Moisés. Y cargaron el arca sobre los hombros de los levitas.
Y estos dieron 6 pasos y hubo un sacrificio. Vea qué tremendo. Cuando nosotros somos esos recipientes que poseen la gloria de Dios, no nos negamos al avance ni al sacrificio, porque tenemos claro el valor que la gloria de Dios que sobre nosotros está es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. Todos quieren que el pastor sea responsable, pero pocos quieren ser una iglesia responsable, una congregación responsable. Necesitamos, amados hermanos, darnos cuenta que si queremos participar con el Espíritu Santo de forma activa, establecer su reino y ser un factor de cambio y transformación en nuestra generación, nosotros necesitamos participar de la gloria como en la casa de Obed-Edom, poniendo el corazón, disponiendo nuestra vida, exponiéndonos a Él y aprendiendo de Él. Solo entonces la gloria de Dios nos va a transformar y va a impactar nuestro entorno. Pero mientras que no le permitamos al Señor y nos movamos en una actitud de indiferencia, de familiaridad, esa gloria va a estar neutralizada a causa de nuestra actitud. Ay, pues total, es para Dios. Imagínense ustedes que como ministros de alabanza les hubieran dicho: ustedes van a ser los encargados de tocar el himno nacional ahora en el grito de independencia. ¿Se hubieran preparado? Seguramente sí. Si hubieran aprendido su letra, seguramente sí. Pero como es un canto para el día domingo y además es nuevo y quizás solo sea la única vez que lo voy a cantar, pues entonces, ay, como salga. Familiaridad. Te has familiarizado con Dios. No lo ves como el Altísimo. Es alguien como de tu tamaño, que no merece que te esfuerces porque es como tú. Vayamos de la casa de Abinadab a la casa de Obed-Edom, para que entonces la gloria se manifieste y nos transforme. Miren, atrevámonos a experimentar la transición que necesitamos para que la gloria de Dios se manifieste libre y abundantemente a través de nosotros. Extendámonos hacia una relación que nos transforme y no nos conformemos con un encargo que nos limite. ¿Quién tenía un encargo que le limitó? Eleazar, hijo de Abinadab. ¿Quién estuvo dispuesto a extenderse hacia una relación que le transformó? Obed-Edom. Tengamos presente que fuimos llamados a hacer bendición a muchos. Y dejemos de culpar el entorno. Ay, es que la maldad, por eso la gente no viene a la iglesia. No, no es por la maldad que hay en el mundo. No es porque el amor de muchos se tornaría frío. Es porque los que estamos no nos estamos realmente comprometiendo con la gloria de Dios. Y tenemos que comprometernos más para buscar más de Dios. Vean lo que expresa el apóstol Pablo. Vamos a Filipenses capítulo 3. En sus versos 13 y 14 la escritura dice lo siguiente: hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante.
Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Pablo, quien también en su momento fue Saulo, participó activamente de una religión. Y él se dio cuenta que aunque esa religión le ofrecía participar de la sombra de la gloria de Dios, dicha religión jamás podría llevarlo hacia la plenitud, porque la plenitud se encontraba en Cristo. Entonces él dice, debo de atreverme a transitar por la transición de la casa de Abinadab hacia la casa de Obed-edom. Debo de dejar de lado aquello que por obligación, imposición, estatus o toda aquella falsa motivación he hecho para entregarme en una relación de amor, convicción y vocación a las cosas de Dios en la casa de Obed-edom. ¿Qué va a hacer usted? En la casa de Abinadab solo pasa el tiempo. En la casa de Obed-edom hay experiencias que nos marcan, que nos cambian, que nos transforman. Hagamos que nuestra relación con el Señor sea una relación vigente. Amén. Póngase de pie y vamos a dar gracias al Señor. Padre, estamos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias por tu amor, bondad y misericordia. Te suplico, precioso Dios, en el nombre de Jesús, que tu buen espíritu sea sobre todos y cada uno de tus hijos. Tú conoces mejor que nadie nuestro corazón. Y tú mejor que nadie sabes cómo nos encontramos delante de ti. Te pido, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, que hoy nos des la oportunidad de atravesar por ese proceso de transición que nos lleve de la casa de Abinadab a la casa de Obed-edom. No queremos simplemente, Dios mío, estar acumulando antigüedad, sino más bien desarrollando una relación contigo. Precioso Espíritu Santo, toca cada uno de nuestros corazones. Habla a cada uno de nosotros en lo íntimo de nuestro ser. Muéstranos, Señor, qué es aquello que tú quieres transformar en nuestra vida, hacer en lo profundo de nuestro corazón. Te agradecemos tu amor, tu misericordia, tu paciencia. Dios ha tenido paciencia con nosotros, amados hermanos. Digámosle a Él, enséñame a valorarte como debo hacerlo, a amarte como debo hacerlo. Obra en mi vida y transfórmame para que tú seas glorificado. Me pongo en tus manos, Señor. Cumple tu propósito en mi vida y sé tú siendo glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya.